Bienvenidos al webinar de Grupo Inducom sobre selección de grupos electrógenos. Yo soy Miguel Martín Icaza. Hoy, bajo la guía experta de la ingeniera Davioli González, exploraremos este tema crucial para la industria. Antes de comenzar, les recomendamos que al final habrá una sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda. Así que, por favor, se les recomienda apagar sus micrófonos para que no haya ninguna interrupción auditiva. Davioli, de parte de Inducom, te extendemos nuestra total gratitud por presentar este webinar. Así que adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Davioli González y represento la empresa IXA México. Bueno, el tema aquí va a ser la selección de grupos electrógenos. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Bueno, este día vamos a hablar de la selección de grupos electrógenos o plantas eléctricas. Primero que nada, quiero recordar qué es un grupo electrógeno o una planta eléctrica. Es un sistema de transformación de una fuente de energía mecánica a una fuente de energía eléctrica. ¿Para qué nos sirve este grupo electrógeno? Es para generar energía eléctrica y tener energía en un punto, ya sea si tenemos tenerla al momento de operación de respaldo, o en un punto en un sitio donde no tenemos energía. Gracias a estos grupos electrógenos podemos suministrar energía eléctrica para poder tener en un sitio y poder respaldar nuestros equipos. La clasificación de los grupos electrógenos es con motor de combustión interna, es de acuerdo con el tipo de combustible. Los grupos electrógenos pueden ser suministrados pueden ser por un motor de combustión interna, ya sea por motor a gas LP, natural, gasolina o motor a diésel. También tenemos varios grupos electrógenos que se clasifican de diferentes maneras. Los grupos electrógenos pueden ser de clasificación estacionarias o móviles. Más adelante les voy a explicar qué es un grupo electrógeno estacionario o móvil. Los equipos también pueden ser de operación semiautomática, automática, pueden manejar una aplicación en emergencia, prime o continuo. En esta diapositiva yo les puedo mostrar aquí, vamos a hablar un poco más de los grupos electrógenos. ¿Qué es un grupo electrógeno? Como les había mencionado, es un punto que vamos a generar energía eléctrica. Estos equipos están compuestos por un motor y un alternador. El motor, su sistema de combustión, como lo acabo de mencionar, puede ser a gas natural, gas LP o a diésel. En esta diapositiva podemos ver a mano izquierda arriba es un grupo electrógeno con una caseta acústica. ¿Para qué nos sirve este equipo con caseta acústica? Para varias aplicaciones. Es para ponerlos en equipos exterior, nos protege de la intemperie o también puede reducir el ruido. Estos equipos con caseta acústica cumplen con una atenuación de ruido. En algunos sitios, como en sector telecomunicaciones, nos piden que tienen que cumplir los equipos a ciertos decibeles. Los equipos con caseta acústica cumplen decibeles a 68-72 metros sobre nivel, a una distancia de 7 metros. En la foto de abajo podemos apreciar un grupo electrógeno equipo abierto. Equipo abierto normalmente es para instalarlo dentro de un cuarto de máquinas. Es para que trabaje al interior de un cuarto de máquinas. Ahora, nuestros equipos grupos electrógenos pueden aplicar, como lo mencioné anteriormente, su aplicación puede ser manual o automático. Estos equipos cuentan con un control a pie de máquina que pueden arrancar manualmente y por medio de una pantallita digital nos muestran todos los parámetros del equipo. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuánto está generando en kilowatts? ¿Cuál es el factor de potencia? ¿Qué voltaje? ¿Cuántos amperes está generando? Ahora, los equipos en aplicación manual nos sirven para ciertos sectores. ¿Qué significa? Que en estos sectores los equipos manuales es porque no tenemos una línea principal de acometida que es la que nos suministra la energía. Es la compañía suministradora, ¿verdad? De ciertos países. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes requieren un equipo, tener energía en un punto donde no tienen una alimentación de la acometida de la suministradora de energía, nosotros podemos generar energía por medio de estos grupos electrógenos y sería con una operación manual.
Ahora, si ustedes requieren un grupo electrógeno para el respaldo de energía cuando tengan una falla por la energía por la suministradora, entonces necesitamos agregar un tablero de transferencia. ¿Para qué es el tablero de transferencia? Para la operación automática. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un equipo manual o un equipo automático? Que un equipo automático necesitamos el tablero de transferencia y aquí en la foto del medio estamos apreciando una foto del tablero. Aquí en este tablero vamos a conectar la energía, los cables que vienen por la compañía suministradora de energía. Vamos a conectar también los cables que vienen de la planta de generación del grupo electrógeno y también vamos a conectar los cables de la carga. Este tablero nos sirve para que en cuanto tengamos una falla por la línea de la suministradora de energía, en automático mande arrancar la planta de emergencia para que tengamos respaldo de energía y se pueda alimentar nuestra carga. Normalmente este tiempo es de 12 a 15 segundos. Esto es un ejemplo. Nuestros grupos electrógenos en operación automática se pueden instalar en sectores como sector hospitalario, en un centro comercial, en un edificio administrativo o en condominios residenciales, pueden ser también en sector hotelero, ¿verdad? Entonces es donde la energía es crítica. Normalmente para cuando se va la energía por la línea suministradora de la cometida, tardamos 15 segundos máximo para tener nuevamente energía por medio de la planta. Es planta más tablero para operación automática. Bien, ahora, un grupo electrógeno con operación manual, normalmente estos equipos se suministran y están en sitios donde no tenemos la energía por medio de la compañía suministradora. Y aquí es donde vamos a estar un operador para arrancar la planta. Por eso en la foto de aquí abajo se aprecia la planta con un control. ¿Este control qué significa? Que el día de mañana, si nosotros estamos en un campo donde no hay energía y requiero energía eléctrica por medio del grupo electrógeno, voy y arranco la planta por medio del control. Esa es la operación manual. También nosotros en los grupos electrógenos manejamos equipos estacionarios, que son las plantas que están a mano izquierda, o equipos móviles, que es la foto que yo tengo a mano derecha. En esta máquina se puede suministrar dentro de un remolque o dentro de una... se instala dentro de este remolque que es movible y ustedes lo pueden hacer, se puede jalar por medio de una camioneta, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad del equipo, se considera la camioneta, puede ser una camioneta de estaquitas, una de 3,5, dependiendo de la capacidad y del peso del equipo. En esta foto se aprecia a mano izquierda equipos estacionarios en caseta para el exterior, o equipos estacionarios, equipos abiertos, el cual se instalan dentro de un cuarto de máquinas. El tablero de transferencia, que es para operación automática, y a mano derecha podemos apreciar un grupo electrógeno dentro de una caseta acústica y sobre su remolque, que para esto sería una aplicación móvil. Ahora, en nuestros grupos electrógenos, en la diapositiva aquí anterior, les estoy mostrando los equipos cuando solamente nos piden cierta potencia, un solo equipo para operar. Aquí es operación manual y operación automática, ¿correcto? Bueno, también nosotros aquí en el ambiente de los grupos electrógenos manejamos sistemas de sincronía. ¿Qué significa sistema de sincronía? Donde tenemos un punto de sitio donde se van a suministrar varios equipos, operan. Por ejemplo, aquí yo muestro un diagrama donde 3 equipos pueden trabajar en sincronía o en paralelo para suministrar energía en un solo punto. En este solo punto es la sumatoria de los 3 equipos. Tenemos un tablero de transferencia y tenemos en el diagrama también muestro la carga. Aquí, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en un sector hospitalario, que nos piden que generemos energía arriba de 1 mega,
Entonces aquí lo que ponemos son 3 grupos electrógenos. ¿Qué significa? Que tiene muchas ventajas al momento de manejar equipos en sincronía o en paralelo, porque el punto de falla se distribuye en 3 equipos, no solamente en un punto en una planta de emergencia. Aquí también los controles son inteligentes y se programan dependiendo de cuánto sea la carga, manda arrancar las 3 plantas, o si la carga es la mitad de la sumatoria de la carga instalada, manda apagar una planta. Aquí en este sistema de sincronía se puede manejar y distribuir la carga dependiendo de qué es lo que se requiere. Si están al 100% de la carga demandada, se arrancan las 3 plantas, pero si baja la carga, por ejemplo, en las mañanas, que no está prendido todo, por ejemplo, las luces, el aire acondicionado, la calefacción, que están prendidos, la demanda es el 50% de su capacidad, entonces manda a parar 2 máquinas y la soporta toda la demanda, toda la carga en un solo equipo. No, espero que alguna duda o comentario, bueno, al final, ¿verdad? Este es el trabajo, este es el sistema de sincronía en paralelo de 3 plantas de emergencia. Un grupo electrógeno también, los aspectos que se deben de considerar es una instalación básica. Aquí yo muestro una imagen donde hay un grupo electrógeno que es equipo abierto dentro de un cuarto de máquinas. Los aspectos que se deben de considerar para la instalación de un grupo electrógeno es la entrada de aire fresco. Este equipo necesita aire fresco, salida de aire caliente, salida de los gases por el escape. Se requiere una base estructural, una plancha de concreto donde se va a fijar la planta, y también se requiere la emisión. ¿Qué significa la emisión? Es que en algunos casos nos piden que las máquinas tienen que cumplir ciertos decibeles de ruido. Más que nada en un sector de telecomunicaciones, en un sector de hospitalario, nos comentan que los equipos tienen que ser entre más atenúen el ruido, mucho mejor. Normalmente la norma eléctrica te pide que sea de 68 decibeles a 7 metros. Para que cumplamos, se puede manejar en un cuarto de máquinas más una caseta acústica. En esta imagen les muestro una instalación básica. Se ve el grupo electrógeno, se ve su tanque externo. En la parte de arriba del techo podemos apreciar un silenciador, que es donde salen los gases la salida de los gases del escape. En la parte de enfrente del radiador se ve que tenemos como una rejilla. Esa rejilla es para sacar el aire caliente. Ahora, hablemos un poco de la clasificación de las plantas eléctricas. Me imagino que en el medio siempre nos preguntan, yo requiero una planta eléctrica en un régimen stand-by, prime y continuo. Estos 3 términos, estas 3 clasificaciones a veces nos confunden técnicamente, ¿verdad? Pero aquí les aclaro un poquito. Todos los grupos electrógenos pueden clasificar, operan para estas 3 clasificaciones. Un mismo grupo electrógeno puede aplicar para trabajar en una clasificación stand-by, prime, power y continuo. Solamente la diferencia la vamos a tener en la capacidad de los kilowatts generados. ¿A qué me refiero con eso? Que la clasificación de las plantas eléctricas, de acuerdo con la norma ISO 8528, la aplicación stand-by significa que solamente la máquina va a estar estacionada esperando a la falla de la energía eléctrica por medio de la línea suministradora. Significa que solamente va a arrancar la máquina cada vez que haya una falla a la energía, y que va a ser variable durante la duración de la interrupción de energía. Por ejemplo, en algún caso vamos a tener alguna falla, puede durar una falla de 5 minutos como puede durar una falla de 3 horas. Pero anualmente las máquinas no van a trabajar más de 500 horas. Hay muchos sectores hospitalarios, sector residencial, las constructoras donde se manejan los edificios administrativos,
también en el sector financiero, normalmente nos piden que tengamos estas plantas en régimen stand-by. Solamente cuando haya una falla de la energía de la suministradora arrancan. ¿Cuántas fallas podemos tener al año? Se pueden llegar a tener, no sé, puede ser por temporadas, ¿verdad? Cuando llueve o cuando, dependiendo de ciertos meses al año, pero si ustedes sacan un promedio anual, estas máquinas no generan energía más de 500 horas. Por eso aquí entra la clasificación de stand-by. Ahora, también nosotros manejamos una planta eléctrica en clasificación Prime Power. ¿Qué significa? Que si el cliente o el usuario requiere cierta potencia en kilowatts, nosotros tenemos que manejar esos kilowatts, pero también darles una disponibilidad de un 10% de sobrecarga. ¿Qué significa? Que si el usuario me pide 500 kilowatts en stand-by, yo tengo que dimensionar un equipo que le dé los 500 kilowatts factibles, que sería la potencia nominal que me pide en Prime, con un 10% más de sobrecarga. O sea que yo tengo que darle un equipo que le genere energía 550 kilowatts a la altura de donde se encuentran. Por ejemplo, nosotros aquí en Lerma, nuestros equipos están ensamblados a una altura de 2.600 metros sobre nivel del mar. Los equipos que nosotros como ICSA les suministramos son equipos que están probados, ya se consideran en su derrateo por altura, por temperatura y se manejan. Por eso nosotros los dimensionamos. Si ustedes requieren un equipo en Prime, nosotros les damos esa potencia efectiva a una altura de 2.600 metros sobre nivel del mar y además todavía una disponibilidad de un 10% de sobrecarga. Aquí este es para cumplir con la clasificación Prime Power. Ahora, ¿qué significa la clasificación continuo? Nosotros en Latinoamérica confundimos mucho el Prime continuo. El continuo es una clasificación donde se tiene que suministrar la energía pero constante. Normalmente este régimen continuo se maneja en data centers o cuando la carga se tiene que se manejan mucho baterías. ¿Por qué? Porque aquí la carga es constante. Siempre va a ser la misma la carga que vamos a tener que estar suministrando la energía de acuerdo a la demanda. Aquí normalmente nosotros tenemos que también dimensionar el equipo. ¿Cuánto es la carga continua que requieren? 500 kilowatts. Ok, yo le tengo que dar un equipo que siempre constante le va a estar dando los 500 kilowatts. Aquí es porque, ¿qué es una carga constante? Pues cuando manejamos una carga que se tiene que manejar baterías y el alumbrado. ¿Por qué? Porque siempre es constante, no hay variaciones, ¿verdad? Entonces aquí en el régimen continuo tenemos que suministrar las plantas de emergencia que siempre me trabajen continuo. Ahorita aquí en otra diapositiva les voy a presentar ya más o menos ahorita como números. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva yo les estoy comentando lo que aquí dice un grupo electrógeno. Aquí tengo un ejercicio. Por ejemplo, un grupo electrógeno modelo GS500 con un motor Baduan 6M26 ensamblado con un generador o alternador marca Stanford. Estamos hablando de una potencia de 60 Hz con un factor de potencia del 0.8. Aquí yo estoy poniendo que este mismo modelo GS500 me da en una aplicación standby 500 kilowatts, 625 kVA. En potencia Prime, este mismo motor me da 400 kilowatts, 500 kVA, pero además me da un 10% de sobrecarga. ¿Qué significa? Que este mismo modelo GS500 me va a estar suministrando 400 kilowatts, pero va a responder en picos con un 10% de sobrecarga. ¿Qué significa? Que este equipo va a poder generar 440 kilowatts. Pero tiene que ser, cuando se maneja un 10% de sobrecarga, tienen que ser en peak, en una demanda de picos o cuando el equipo no es constante la energía, ¿no? Es variable. En Prime se menciona que la energía, la carga va a ser variable, que vamos a estar manejando de 400 kilowatts más un 10% arriba, menos un 10%, ¿correcto? Porque va a ser la carga variable. Aquí en el régimen Prime podemos alimentar
bombas, podemos alimentar elevadores, podemos alimentar energía como alumbrado. Aquí en la energía, la carga va a ser variable. Ahora, este mismo modelo GS500 con este mismo motor Baduan, tenemos en régimen continuo, solamente va a generar 325 kilowatts que equivalen a 406 kVA. ¿Correcto? Bueno, en este ejemplo que yo les estoy mostrando aquí, es donde queda claro, donde un modelo GS500, el mismo equipo puede generar standby, prime y continuo. Solamente la diferencia es en los kilowatts generados. En standby me va a generar 500 kilowatts, en prime 400 kilowatts más un 10% de sobrecarga y en continuo 325 kilowatts, ¿correcto? Bueno, regresamos aquí. Espero que quede entendido standby, prime o continuo, o si no más adelante, ahorita aclaramos dudas, ¿correcto? Bueno, ¿qué se requiere para seleccionar un grupo electrógeno o planta eléctrica? Para nosotros dimensionar o seleccionar un grupo electrógeno requerimos, primero que nada, saber la operación. El equipo se requiere automático o manual. Algo muy importante es el voltaje que va a operar el equipo y las fases. Nuestros grupos electrógenos pueden estar reconectados y generar a un voltaje de 240 volts, que sería monofásico, o también podemos reconfigurar nuestros generadores para que operen a un voltaje de 220 volts, 208 volts, 480 volts, 460 volts en una configuración trifásica. Estos equipos, por el sector que nosotros estamos manejando aquí en Latam, se manejan en una frecuencia de 60 Hz, pero si en este caso, como Inducom tiene representación en Bolivia, también podemos ofrecerles equipos a 50 Hz. Ahora, ¿cuál es la otra? ¿Qué más se requiere para saber, para poder nosotros dimensionar y ofertar un grupo electrógeno? El equipo lo van a querer al exterior o al interior. Si van a estar al exterior, entonces se sugiere una caseta acústica para la protección del intemperie y además cumplimos con decibeles. Un equipo abierto, tendríamos que considerar un cuarto de máquinas para poder instalar este equipo. También además los grupos electrógenos que nosotros suministramos cuentan con un tanque subbase de combustible. Una autonomía estándar, como todos los fabricantes manejamos, de 4 a 6 horas al 75% de su carga. Pero además, si ustedes requieren una autonomía mayor, se puede diseñar el grupo electrógeno para cumplir una autonomía de 8 horas, 12, 24 o hasta 72 horas. ¿Sí? Ahora, los tanques subbase de combustible se pueden manejar pared sencilla o doble pared. Yo les sugiero que cuando sean una autonomía estándar de 4 a 8 horas, sea una pared sencilla. Cuando ustedes requieran una autonomía ya mayor de 12, 24, 72 horas, se sugiere que sea un tanque de doble pared para protección civil. Porque estamos manejando pues un combustible, ¿o no? Que es de diésel. Para seguridad yo les recomiendo que sea un tanque de doble pared porque ya va a ser un tanque mayor, con mayor almacenamiento. Ok, ahora, ¿qué se requiere también saber? Si el equipo va a ser estacionario o móvil. Estacionario es porque va a estar fijo en un solo lugar, o móvil se recomienda que, como les manejé la imagen anterior, que se ponga el grupo electrógeno dentro de una caseta acústica sobre un remolque para que pueda ser un equipo móvil. Bueno, aquí en esta diapositiva se les había mostrado, pero aquí también algo muy importante. ¿Qué se requiere para seleccionar un grupo electrógeno o planta eléctrica? Además de, como lo mencioné, estos son los puntos importantes como operación, voltaje, frecuencia, equipo exterior o interior. También necesitamos saber cuál es la capacidad, ¿verdad? ¿Cómo puedo dimensionar un grupo electrógeno? Muy sencillo. ¿Cómo se puede dimensionar el grupo electrógeno? Dependiendo, si ustedes llegan a un sector, por ejemplo, a un hospital, y requieren respaldar toda la carga porque el hospital es crítico, entonces ustedes necesitan respaldar toda la energía a la falla de la línea suministradora de energía. Nos vamos por la capacidad del transformador.
¿De cuánto es el transformador? No, pues de 500 kVA. Perfecto. Entonces yo le igualo y repongo un grupo electrógeno con la misma capacidad de los kVA. Esa es una forma de cómo podemos dimensionar un grupo electrógeno. Si se requiere respaldar toda la carga, es de acuerdo a la capacidad del transformador. O bien, si ustedes van y les dice el cliente, no, es que no quiero respaldar toda mi carga de todo un edificio, solamente quiero respaldar cierta carga porque es la crítica. Ah, ok. ¿Cuánto es tu carga crítica? Nos vamos a la capacidad del interruptor que alimenta esa carga principal, esa carga crítica. De acuerdo a esa capacidad del interruptor en amperes, se puede referenciar y dimensionar el grupo electrógeno. Ahora, también hay muchas, se trabaja mucho con proyectos que nos manejan diagramas unifilares. En los diagramas unifilares podemos distinguir la carga instalada, la carga demandada y de acuerdo a este diagrama unifilar podemos dimensionar nuestros grupos electrógenos. Ahora, también principal, por ejemplo, un equipo de 500 kilowatts, como lo manejé aquí abajo, estamos mencionando cuánto es la potencia en standby, prime y continuo. Pero además, aquí abajo, en las líneas más abajo, yo les estoy mostrando que este equipo puede trabajar a un voltaje de 208 volts entre línea a línea y entre línea neutro sería 120 volts, que nos genera 1800 amperes. Cuando el equipo opera 480 volts entre línea a línea y línea y neutro 277 volts, nos genera 800 amperes. ¿Por qué esta diferencia? Porque entre mayor voltaje, menor amperaje. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más importante de un grupo electrógeno. Tenemos que saber si la operación es automática o manual, el voltaje que se va a operar la máquina, si se quiere el equipo exterior o interior, y el equipo va a ser estacionario o móvil. Y para dimensionar un grupo electrógeno, se requiere saber cuánto es la carga en amperes que se va a respaldar, ya sea que tomemos como referencia un transformador, la capacidad del interruptor o revisar en un diagrama unifilar cuánto es la carga total instalada para poder nosotros dimensionar nuestro grupo electrógeno. Ahora, nuestras plantas de emergencia o grupos electrógenos pueden estar en zonas residenciales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que yo les estoy mostrando, son 4 equipos de 700 kilowatts. Perdón, me equivoqué, ahí se me fue un 0, pero son 700 kilowatts instalados en 4 plantas eléctricas con motor diésel, 2 de 750 kilowatts y 2 de 2000 kilowatts a 13.800 volts. Estos equipos son en operación continua. ¿Qué significa? Que aquí en este proyecto residencial, en su momento cuando se vendió, no teníamos energía por medio de la suministradora de energía. Aquí en México se llama CFE. En este proyecto se manejaron estas máquinas en sincronía y estaban suministrando energía para todo el residencial. ¿Y cómo les llegaba o cómo se ponían de acuerdo? Nosotros aquí también manejábamos unos controles y unos medidores para que cada casa se les manejara cuánto requerían ellos de carga y así se les repartía el recibo y se les hacía un cobro, ¿verdad? Porque estas máquinas para poder generar energía necesitan diésel. Entonces aquí nosotros los apoyamos para manejar estas máquinas que eran en sincronía, poderles dar energía, solamente que este equipo para que como fue un residencial y la potencia era mayor, nosotros aquí manejamos a 13.800 volts, o sea, a media tensión. También aquí yo les muestro una imagen donde hay equipos pequeñitos de 15 a 30 kilowatts a 220 volts, el cual nosotros aquí en México lo suministramos para la Secretaría de Salud. Si ustedes pueden apreciar en esta foto, es un camión donde es una unidad móvil de mastografía para la Secretaría de Salud. Son equipos pequeños que nosotros lo pusimos a lo ancho del camión. Esta unidad móvil es porque necesitaban suministrar energía para todo el camión donde llevan los aparatos para poder hacer este tipo de pruebas.
Aquí nosotros, este proyecto fue muy bonito porque se manejó el suministro del equipo de acuerdo a las dimensiones, al peso de este camión, y además se realizó la instalación y la puesta en marcha. Entonces, en estas unidades móviles fue muy práctico aquí en la Ciudad de México, aquí para el país de México, en la Secretaría de Salud, porque se iban a hacer este tipo de pruebas a ranchos o a provincias lejanas donde no había energía. Y esto fue muy práctico porque ya llegaban los camioncitos, generaban su propia energía y podían ofrecer el servicio de la mastografía para la mujer. Aquí también, además, estas casetas nos pidieron cumplir ciertos decibeles, pero a 3 metros, el cual cumplimos 75 decibeles a 3 metros y 68 decibeles a 7 metros. Otro caso de éxito fue aquí en los grupos electrógenos. Aquí, como verán, este es un grupo electrógeno equipo abierto. La plancha de concreto es el color amarillo, donde se llega y se fija. Estamos manejando aquí, se puede apreciar un transformador, que es el que se va a respaldar toda la energía. También en esta foto se aprecia todo el sistema de escape. Los grupos electrógenos pueden entrar para un sector hotelero, hospitalario, financiero, alimenticio, ¿verdad? O también para un sector minero, dependiendo de la aplicación. Ahora, aquí les estoy mostrando un equipo a gas. ¿Cuál es la diferencia en un equipo a gas? La diferencia es que ambos van a generar energía, solamente el sistema de combustible aquí va a ser a gas, por lo cual, si ustedes aprecian en la parte de arriba, es todo el sistema de enfriamiento para este equipo. Ahora, ¿qué beneficios obtiene el nuevo aliado comercial? Nosotros como ICSA cumplimos con diferentes disponibilidad de inmediato de repuestos, manejamos disponibilidad de motores en nuestra planta, tenemos capacitación constante por ICSA, servicio de respaldo en postventa y además cumplimos con una certificación UL 2000 contra una certificación de los tanques subbase de combustible que es la UL 142. En esta foto les puedo mostrar donde está un grupo electrógeno en caseta sobre un tanque subbase de combustible para una autonomía de 72 horas, contra un grupo electrógeno con caseta acústica también que nos sirve para intemperie, pero con un tanque subbase de 6 horas. ¿Sí se ve la diferencia del tamaño de los tanques? Sí, ¿verdad? Acá es pared sencilla y en la otra foto es doble pared. Ahora, nosotros aquí en ICSA les ofrecemos un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, venta de repuestos, servicio de diagnóstico, un sistema de remoto de monitoreo. Ustedes, a pesar que están en la parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, ustedes por tener un grupo electrógeno ICSA pueden marcar aquí a la Ciudad de México y con gusto les podemos dar asesoría vía telefónica para tratar de restablecer el equipo de inmediato en sitio, en lo que va nuestro representante, que en este caso es Inducom. Ahora, aquí ICSA también que les ofrece proyectos de ingeniería, proyectos llave en mando. Davioli, creo que no se te escucha. No se te escucha, creo que apagaste el micrófono. No se escucha. Bueno, aquí les muestro los servicios, las soluciones, son los proyectos de... ¿En qué momento se perdió la comunicación? No, ¿Me escuchas? Sí, fue hace poquito, no fue mucho. ¿En esta diapositiva? Ok. Creo que fue en la siguiente, sí. Ok, les comentaba que ICSA cuenta con estas certificaciones, somos una empresa socialmente responsable y contamos con un ISO y también la certificación UL. Bueno, aquí yo les muestro, si gustan, pueden escanear este código QR para que los invito y se lleve a cabo un tour virtual en nuestra planta de acá de la Ciudad de México donde ensamblamos los equipos. No sé si tengan alguna duda, comentario.
Ya, Pero hasta enviar allá. ya podemos comenzar con la ronda de Sí. preguntas y respuestas. Así es. Ya, perfecto. Te cuento que tenemos algunas preguntas en el chat de reuniones. La primera viene de David Robalino y pregunta, ¿cuánto sería un factor de potencia nominal en un grupo electrógeno a su inicio de operación? ¿Me repites otra vez la pregunta, por favor? Ok, te la repito. Sí. ¿Cuánto sería un factor de potencia nominal en un grupo electrógeno a su inicio de operación? Un factor de potencia nominal, nosotros trabajamos a punto 8, al punto 8, con un factor de potencia del punto 8. Oh. Ok. Tenemos otra pregunta y esta viene de Paul Piguave Cruz. En el sistema de sincronía, refiriéndome al ejemplo, ¿los grupos electrógenos pueden ser de diferentes capacidades? Así es, los equipos pueden ser de diferentes capacidades, de diferentes marcas de motor y diferente marca de grupos electrógenos. Aquí lo más importante es el control electrónico, que tengan la misma comunicación. Los controles electrónicos que nosotros ofertamos son controles DIPSI, pero pueden trabajar con otro control siempre y cuando el control sea para operar en sincronía. En este caso sería la versión. Nosotros manejamos los controles DIPSI 8610 para trabajar en sincronía entre las mismas máquinas. Ok, la siguiente pregunta. Sí. ¿Pueden entregar a 480 voltios? ¿Esos equipos serían a Prime, a 24/7 y si es a gas, mucho mejor? No sé si es una pregunta, la verdad. A ver, otra vez, ¿cómo? A ver, no sé si es una pregunta, pero aquí dice, ¿pueden entregar a 480 voltios? ¿Estos equipos serían a Prime y a 24/7 y si es a gas, mucho mejor? No sé si es una pregunta, la verdad. Miren, nuestros equipos pueden trabajar a 480 volts, pueden trabajar a 208 volts porque los alternadores que nosotros suministramos de 20 kilowatts hasta 1000 kilowatts son reconectables. Ahora, ahorita yo les puse un ejemplo, estuve marcando el standby prime y continuo en grupos electrógenos diésel. También si ustedes requieren un grupo electrógeno a gas, tendríamos que ver la capacidad que requieren porque tenemos que dimensionar. Los equipos pueden operar para standby, prime y continuo, solamente que la capacidad que va a generar es diferente. Ok. Marcelo Moscoso pregunta, ¿puede repetir para qué escenario o capacidad es recomendable un tanque de doble pared? Sí, con gusto. Un tanque de combustible para doble pared yo lo sugiero cuando es muy grande para almacenamiento para una autonomía de 8, 12 horas, 24 o 72 horas. Normalmente los grupos electrógenos que nosotros suministramos es para un estándar, para una autonomía de 4 a 6 horas, por eso manejamos pared sencilla. Pero si ustedes traen un requerimiento de un grupo electrógeno para una autonomía de 72 horas, por seguridad nosotros como fabricantes sugerimos que aquí ya sea de doble pared. Ok. Carlos Charro pregunta, ¿cómo se puede calcular la potencia que varía por la altura de un generador de 750 kVA que está en la costa y que se le quiere trasladar a Quito? Ah, ok. Si ustedes tienen un grupo electrógeno de 750 kVA y está operando en la costa, y normalmente cuando está en la costa no tienen derrateo porque están trabajando a nivel del mar. Significa que a nivel del mar les vienen dando un régimen nominal de 750 kVA, que los grupos electrógenos se recomiendan operarlos máximo a un 90%. Cuando ustedes se los llevan a Quito, que tengo entendido que es una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, ahí se considera un derrateo del motor de una deficiencia. Normalmente estos equipos tienen como un derrateo, pueden ser de un 15 hasta un 20%, ¿no? O sea que si tu equipo es de 750 kVA, réstale como un 15-20%
y esa es la capacidad nominal que te va a estar manejando, operando, generando en Quito, Ecuador. Ok, César Arcos nos saluda y nos pregunta, me encuentro en un camal donde dispongo de alrededor de 19 equipos, entre grúas, sierras, donde donde su encendido es por instantes. Esto provoca que el equipo electrógeno se escuche, que fuerce su trabajo, picos, arranques, y en ocasiones desconecta el suministro y se debe reiniciar la conexión. La desconexión es porque está al límite la potencia o el modo de consumo. ¿Qué tipo de equipos debería tener para soportar estos picos? Ok, mira, para soportar estos equipos siempre se tiene por ejemplo, cuando era lo que yo les mencionaba que era carga variable, ¿verdad? Si ustedes tienen un grupo electrógeno, aquí lo importante es la carga súbita, que significa que es cuando la planta de emergencia está operando y de repente está generando energía y luego les llega una demanda que es un pico. Que hace la máquina es que tiene que restablecerse. Entonces aquí yo les recomiendo, cuando la máquina tiene ese tipo de problemas es porque está al límite de su potencia, pero si la máquina aún no se para y se protege es porque todavía da la potencia que está requiriendo en sitio. Pero aquí es porque cuando tienen ese tipo de problemas con la máquina, que se sienta que se escucha, que se asienta, o el turbo se pone a rojo vivo, es porque la máquina ya está al límite de su capacidad. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Sí. Un generador con performance de standby, según se mostró en la presentación corresponde al Limited Time Prime de la ISO 8528-3 o al Emergency Standby Power. A ver, esta pregunta, Dice, un generador con performance standby, según se mostró en la presentación, corresponde al límite de time prime de la ISO o al Emergency Standby Power. Yo ahorita les mostré un ejemplo que un equipo de GS500 puede operar tanto en standby, prime y continuo, solamente que la diferencia son los kilowatts que generan. ¿Por qué? Porque en una aplicación prime ISO 8528 mi equipo tiene que todavía de generar un 10% más de su capacidad para esta carga. Ok, Fernando Morales nos hace una pregunta. ¿Sus equipos pueden ser operados a 220 o a 440 voltios en su sistema trifásico? Sí, estos equipos son reconectables de 20 kilowatts a 1000 kilowatts. Arriba de 1000 kilowatts, o sea, un equipo de 1250 kilowatts a 3000 ya son alternadores dedicados, son 6 puntas. Aquí sí tenemos que definir bien si el equipo va a operar a 440 a 220 volts. Pero si ustedes requieren un grupo electrógeno desde 16 kilowatts hasta 1000 kilowatts, los alternadores que nosotros suministramos son reconectables de 12 puntas y pueden operar a 440 o a 220. Y el cambio se puede realizar en sitio. ¿Qué es recomendable para una planta que se tiene 2 transformadores de 500, uno de 750 kVA? Se quiere aumentar las cargas e instalar 1000 kVA adicionales. ¿Qué recomendaría para el sistema de generación en un solo equipo o varios equipos? Yo recomiendo que sean varios equipos, porque cuando ustedes suministran un solo equipo tenemos un punto de falla. Si la línea de la cometida de la suministradora se va, arranca este generador, pero es un solo generador. Si llega a fallar, hay que recordar que son motores fierros. Si llega a fallar, nos quedamos sin energía, ¿están de acuerdo? Entonces yo les sugiero que cuando ya estamos hablando de potencias arriba de 1000 kilowatts, si se puede manejar 2 grupos electrógenos o 3 grupos electrógenos y se trabajan en sincronía, es mucho mejor, porque el punto de seguridad no lo tienen en un solo equipo, lo tienen en varios. Aparte, las máquinas pueden configurarse que dependiendo de la demanda arrancan todas las plantas o solamente arranca una máquina o 2 máquinas, se sincronían, pero todo depende de la carga.
Aparte, también otra ventaja que tenemos cuando son diferentes grupos electrógenos en sincronía es la autonomía del sistema de combustible. Ahora, yo siempre les sugiero que un grupo electrógeno opere al 90% de su capacidad como máximo, pero también tiene un mínimo. Un grupo electrógeno como mínimo tiene que operar al 25% de su capacidad. Ok, nos hacen otra consulta. ¿Cuál sería la tasa de disgregación para calcular la pérdida por altura? Todo depende de la marca del motor, ¿sí? Porque hay algunos motores que se derratean a partir de 1000 metros sobre nivel del mar, pero con gusto nosotros podemos manejar fichas técnicas exclusivas del puro motor y ahí se muestra una gráfica del derrateo. El derrateo tiene que ver mucho la altura, la temperatura de donde va a operar el equipo. Y la mayoría de los grupos de los motores empiezan a derratear después de 1000 metros sobre nivel del mar. Pero depende, porque hay motores mecánicos y electrónicos y diferentes marcas de motor. Entonces aquí lo que tenemos que hacer más que nada es ver la gráfica que viene en la ficha técnica del motor. Ahí se aprecia cuánto es la potencia de cada equipo. Perfecto. Lenin Pesantes nos hace una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje de potencia absorbe el ventilador? Le consulto esto porque tengo clientes que me piden reemplazar el ventilador por uno equivalente local. ¿El ventilador es el que viene adentro del radiador? ¿A eso se refieren o a cuál ventilador? ¿Sí? Ok. Normalmente el ventilador de un grupo electrógeno se lleva como un 15% de... Bueno, es que el ventilador normalmente equivale como el 15% de la potencia del equipo, del motor kilowatt mecánico. Es que sí tenemos que ver mucho cuál es el motor, porque todos varía. Dependiendo de la marca del motor, de la potencia, nosotros podemos proporcionar esta información del ventilador. Hay muchos motores, grupos electrógenos, que nosotros al momento de ensamblar ya viene el motor con su radiador. Es todo un componente, es un genset, ¿verdad? Por ejemplo, en los motores Volvo, en algunos motores Cummins, se maneja ya su radiador con el motor y nosotros le acoplamos directamente el alternador. Entonces, mira, si nos pueden proporcionar el modelo del motor, nosotros con gusto les podemos regresar la información y decir exactamente cuántos los kilowatts eléctricos que requiere este ventilador para poder trabajar en su función. Perfecto. Nos ha llegado otra pregunta. ¿Hasta qué capacidad se puede tener un generador cabinado, contenedor, con un tanque incorporado? Ok, nosotros en las máquinas de 16 kilowatts hasta 1500 kilowatts podemos manejar los equipos con cabina insonorizada, ¿verdad? En estos, y todos pueden manejar con tanque incorporado. Solamente que cuando se manejan los tanques incorporados hay que, se tiene que considerar las dimensiones, porque un grupo electrógeno de 1500 kilowatts, por ejemplo, en su cabina o en su caseta acústica, con un tanque subbase, aquí lo que se requiere incrementa la altura. Entonces, todos los equipos que nosotros manejamos aquí en ICSA, desde 16 kilowatts hasta 1500 kilowatts, podemos manejarlos encabinados con tanque subbase para autonomías de 6, 8, 12, 24 hasta 72 horas. Solamente que el espacio es mayor. Ahora, en equipos de 2000 kilowatts o 3000 kilowatts, nosotros ya aquí ya manejamos contenedores de 43 pies. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, parece que no hay ninguna otra duda adicional. Bueno, siendo así, queremos agradecerles por haber sido parte en esta sesión, a ti, Davioli, por haber compartido este conocimiento. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Grupo Indocom para no perderte de ninguna de nuestras nuevas capacitaciones que tendremos y visitar nuestra página web para que puedan conocer un poco más de los equipos que hemos revisado y recibir una asesoría personalizada en soluciones industriales para tus proyectos. Además,
No olviden estar presentes a nuestras comunicaciones por correo. Allí les enviaremos invitaciones a nuestros próximos webinars, grabaciones y recursos que hemos mencionado hasta hoy. Sin nada más que agregar, que tengan un buen día para todos. Así que nos despedimos. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. A ti también, gracias, Davioli. Que tengas un excelente día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan muy bonito día. Hasta luego.